Muy buenas, amigo de Internet. Celebramos hoy la fiesta de San Francisco Javier, que supongo que sabes que una de las características de su vida es que se fue hasta el otro rincón del mundo, se fue hasta Japón, hasta las Indias, a bautizar. Y de hecho dicen las crónicas que se le cansaba la mano, ¿no? de tanto bautizar, que no podía, ¿no? Que era un número increíble de gente que bautizaba. Bueno, pues esto contrasta enormemente con el modo de sentir, el modo de entender el bautismo por parte de muchísimos contemporáneos que retardan y retardan meses y meses el bautismo de sus hijos y que pues ciertamente no es la práctica de la Iglesia, ¿no? Entienden mal la misericordia de Dios pensando que realmente el bautismo no añadiría gran cosa al niño, porque Dios ya le quiere y que por tanto sería un simple rito externo, algo que, bueno, en fin, que habría que hacer pero no añadiría nada. Claro, si esto fuera así, que es decir, que el bautismo fuera un mero rito, habría una contradicción in terminis y brutal con el mismo Evangelio, que dice Jesucristo expresamente, ¿no? Id por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que crea y se bautice, se salvará. Por lo tanto, la importancia que tiene desde el comienzo de la Iglesia el bautismo es fundamental, es insoslayable, no se la salta a nadie, ¿no? De hecho, es tan importante el bautismo que la Iglesia, supongo que sabes, da permiso a todo el mundo, incluso a los no sacerdotes, es decir, a los laicos, a los que no sean sacerdotes, a las mujeres, incluso dice a los que no tienen fe, a los que no tienen la fe, ni siquiera cristianos, siempre y cuando quieran hacer lo mismo que quiere la Iglesia y siempre y cuando sea en peligro de muerte. Por tanto, una madre que tenga un aborto espontáneo podría bautizar perfectamente a su hijo y siendo perfectamente válido ese bautismo. Si un hindú que tiene un amigo que no es cristiano pero está pensando hacerse cristiano y tiene un accidente grave, el hindú podría, en este caso teórico, podría bautizar a ese amigo suyo que estaba pensando en ser sacerdote, ¿no? Por lo tanto, ves la importancia que tiene para la Iglesia, que abre la puerta a todo el mundo para que pueda bautizar, ¿no? En peligro, en caso de muerte. Bueno, y aún así hay otros dos tipos de bautismos que supongo que conocerás, que es el bautismo de sangre, por el cual cualquier persona que muera en nombre de Jesucristo, defendiendo la fe en Jesucristo, entraría a formar parte de los cristianos, aunque no hubiera recibido, digamos, el sacramento por infusión de agua. El derramamiento de sangre se equipara al bautismo porque es el mismo Jesucristo el que habla de su cruz, de su derramamiento de sangre en la cruz, como un bautismo. Y quiero que este se realiza ya, ¿no? Lo dice el Señor. Bueno, de hecho, Él derramará sangre y agua y de ahí vendrá el bautismo, el agua y el bautismo de sangre por la sangre que el Señor vertió en el costado. Y sin embargo hay un tercer bautismo por el cual entrarían dentro del bautismo todos los no bautizados, que sería el bautismo de deseo. ¿Qué es esto del bautismo de deseo? Lo dice San Pablo en Romanos 2:12, por lo cual habla de la gente que no conoce a Jesucristo, pero que obra conforme a la conciencia. Bueno, pues los que obren en conciencia, esos se salvarán. Que aparentemente es fácil, pero no es nada fácil. Porque nosotros que creemos en la autoridad de Jesucristo, nosotros que tenemos la luz y las enseñanzas de los santos, nos cuesta seguir a Jesucristo. Imagínate una persona que no cree en la autoridad de Jesucristo. Seguir la propia conciencia es sumamente arduo, es muy difícil, y sobre todo cuando tienes una sociedad que te oprime y te intenta condicionar de todas, ¿no? Pues no es nada fácil. De hecho, el Señor en Lucas 12:48, te leo, dice, el siervo que conociendo la voluntad de su amo no actuó como tal, recibirá muchos azotes, y el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos. Es decir, que no es tan fácil este bautismo de deseo como lo quieran pintar, ¿no? Como diciendo, bueno, los no bautizados también se pueden salvar. Por supuesto que se pueden salvar, pero me parece que es bastante más complicado. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.